Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Y a esta hora tenemos en línea a nuestro amigo Otoniel Martínez, docente universitario desde más de 20 años, dando las materias de Historia y Geografía, docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta. Ayer me hablaron de él, que está llevando adelante esos proyectos de los muchachos de tesis, todos direccionados al tema de los ODS, que me parece súper y lo felicito por eso. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, gran amigo. Sus redes sociales, Instagram @OtoMartinez67 y en el Twitter @RudyOtoniel, Rudy con Y. Y nos vamos de Barcelona de punta a punta, ¿no? Al menos en lo que es la zona norte del estado Anzoátegui. Estuvimos hablando de Barcelona y ahora nos vamos para Guanta marítima e histórica. Así tituló lo que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, Otto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, María Alejandra, ¿cómo está todo? Encantado de saludarte. Bueno, tú sabes que estamos aquí entre el fútbol, los programas y tenemos toda una programación especial, pero gracias a Dios nos podemos escuchar el día de hoy. Así sí, que, y para hablar de una ciudad importante en la zona norte, quizás la más pequeña en población, pero está en la zona norte del estado, que si hablamos de Anzoátegui en su densidad poblacional, la zona norte en su totalidad, en cuanto a estos 4 municipios de la conurbación, que debería ser ya una zona metropolitana decretada, agrupa el 50% de la población del estado de Anzoátegui. Guanta es la que menos población tiene de estas 4, ¿es así? Sí, así es. Guanta es una población que no es que tampoco es que es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de un universo de unos 70.000 habitantes aproximadamente, un poquito menos que Lechería, que está por orden de los 90.000. Claro, pero es muy importante porque ahí hay un muelle además internacional. Por ahí llega Continental Services en Carrier, por ejemplo, y llegan todos esos buques, ¿no? Importante puerto. Por la además, vocación que da la ubicación geográfica de la población guanteña. Guanta es hablar de ello, es hablar de la historia del desarrollo de la zona norte, sin duda alguna. Sí. No podemos separarlo, pues es pequeño, cierto, en cuanto a su población, el número poblacional, pero su aporte ha sido importantísimo al desarrollo del estado, precisamente por saberse aprovechar el factor ubicación frente a la costa. Por cierto, y las que características. Es el único que tiene el puerto, aunque se había hablado hace mucho tiempo de construir un muelle de cruceros en Puerto La Cruz, pero eso aún no está. O sea, los puertos que están son el puerto pesquero y además el internacional que están es en Guanta. Sí, con un detalle bien significativo, que el primer puerto fue en Guanta. Y estoy hablando de la época de las minas de carbón, de que ya hemos hablado anteriormente. Sí. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX, y desde ese puerto se empezó a exportar el carbón hacia otras localidades, incluso hacia islas del Caribe. El desarrollo de Guanta, sin embargo, se potencia ya hacia la segunda década del siglo XX, con la explotación petrolera a fondo, cuando se crean las refinerías, la refinería de Puerto La Cruz
y la refinería del Chaure, que muy poco se hace referencia y está allí desde 1950. La refinería del Chaure, porque el Chaure está en jurisdicción de lo que hoy en día es el municipio de Guanta. La vida propia de Guanta, la misma naturaleza de la población, el empuje de su gente hicieron posible también que, al igual que Urbaneja en 1992, fuera decretado como municipio también del estado de Anzoátegui, con su autonomía funcional administrativa. Que ¿Fue el mismo año? ¿Fue el mismo año? Sí, fueron el mismo año. Ah, no exactamente el mismo recordaba año. eso. Sí. Ok, entonces esos legisladores regionales se dedicaron, porque esa es la institución que puede hacer esas divisiones, bueno, cumpliendo con todos los parámetros de ley. Tú que sabes más como abogado, pudiéramos explicarlo, pero entonces fue en ese año que se dedicaron a hacer esa división territorial acá en la zona norte. Así es, la ley de división político-territorial del Estado de Anzoátegui, que modificó y aumentó el número de municipios del Estado, con esos dos últimos que se crearon, que fueron los municipios Guanta y el municipio de Diego Bautista Urbaneja. ¿Fueron los dos últimos creados en Anzoátegui? En ese entonces fueron los últimos según esa ley. Ya previamente se habían presentado los proyectos para lo que hoy en día es Valle Guanape, que es Carvajal, y que también era un viejo anhelo de la gente de esa comunidad, de los pobladores de Valle Guanape. También era una aspiración de ellos tener su autonomía, y finalmente también se les concedió. Digamos, las de mayor impacto, en principio se vio como que Sotillo había sido dividido porque Guanta históricamente era de Sotillo o de Puerto La Cruz, lo cual no es cierto como tal, porque incluso la fundación del pueblo de Nuestra Señora del Amparo, que es Pozuelos, se hizo con habitantes de las etnias que vivían en el Valle de Guantar, que fueron llevados hasta allá. Entonces, en realidad, el primer asentamiento es del Valle de Guantar. Pudiéramos decir que al revés. Sí, exacto. Así mismo, como tal, así mismo. Y luego, por supuesto, la gente buscó, con el tiempo, buscaron su propio, devolverse pues a su propio terruño, a su poblado, y se regresaron, pero ya una vez desarrollado el pueblo de Nuestra Señora del Amparo. Por lo tanto, más bien es desde Guanta que se en potencia va a ser lo que va a ser Pozuelos, y el desarrollo de Pozuelos hacia abajo cuando viene Puerto La Cruz, ya con el paso del tiempo, ¿ok? Pero el primer grupo que se asienta allí es originario, insisto, del Valle de Guantar. Estoy basándome en ello en la historia del Estado de Anzoátegui, escrita por Monseñor Constantino Marada y Donato, que a su vez se fajó a estudiar durísimo las crónicas del padre Caulín del siglo XVIII. Y con muchísima precisión logró determinar ese importantísimo detalle que hay que considerarlo a la hora de también tomar en cuenta la importancia de las poblaciones. Sí, que tienes otro tema que resaltar sobre Guanta, porque porque quiero que avances y, bueno, a ver si nos da tiempo, porque hay algo que lamentar allí que te quiero comentar. ¿Verdad? Porque fíjate, el desarrollo de Guanta es pequeño y se potencia, como estaba diciendo hace rato, con el desarrollo de la industria petrolera. A raíz de la creación de la refinería del Chaure, empieza a aumentar el número de población, más que todo por gente que venía de otros estados, que se fue asentando allí para estar cerca de la refinería. Incluso la misma marina del Chaure se desarrolló en función del trabajo de la gente que estaba en la refinería, digamos, para darle un poco más de identidad y de sentido de pertenencia a la gente y un poco más de comodidades. Y el tema de la cementera ahí también es histórico. Totalmente, porque en la cementera en la cementera hay un tema histórico, el tema de donde está Vencemos, donde estuvo la antigua planta Vencemos, hoy en día está la actual cementera. En ese lugar tuvo el asiento originario del pueblo que hoy en día es Pertigalete. Los primeros habitantes estuvieron allí, justo en ese lugar, donde está la planta hoy día. Luego se trasladaron un poco más hacia otra parte, y el sector llamado Portugalete, en principio en el siglo XVIII, es lo que hoy en día conocemos como Pertigalete. Es allí también un centro importante que hace que la explotación, la comercial del producto que ahí se encuentra, se vea a su vez favorecido por el desarrollo y la vocación marítima y costera de los habitantes guanteños. El guanteño mira al mar, históricamente. El guanteño mira al mar y come bastante pescado.
Sí, bueno, claro, y yo particularmente considero que el guanteño tiene es bien bonito, no sé, yo he ido tanto a Guante, me siento tan conectado con esa gente, de hecho a cada rato paso por allá, entonces estuve por Volcadero, qué bello es Volcadero, la Ensenada de Volcadero, es un paisaje y un paraje único en las costas venezolanas y en las costas del Mar Caribe. Sí. La gente tiene un impresionante sentido de lo que es la identidad regional. El guanteño es verdad, son tierra. Como familia, arraigados. Sí, y es impresionante, y son abiertos, reciben a la gente, son muy receptivos, es gente muy trabajadora y con mucho espíritu emprendedor, eso hay que resaltarlo. Sí. Bueno, son las 11:30. Yo voy a dejar, no sé, con este sinsabor y no sé si tú quieras, y no me gusta terminar con sinsabores, pero estamos hablando de Guanta y hay cosas que reflexionar, como por el hecho de pues la queja que tiene la gente por el ambiente a causa de las cementeras, que se mejoren y se haga mantenimiento a los equipos, eso por una parte, y la promesa una vez de una zona industrial que acabó con los manglares y que acabó con ese cangrejo azul que estaba por esa vía al Chaure. Sobre esto habría seguramente algunas historias que contar, que no sé si lo dejamos por allí o seguimos avanzando hacia Puerto La Cruz en la próxima vez. Así que te dejo con esa porque ya me tengo que despedir. Gracias a Otoniel Martínez, docente universitario. Además, tiene muchos años, más de 20 años dando las materias geografía e historia. Nos encanta su forma como lleva adelante esta parte de historia que nos hace conocer todo lo que es nuestro, y eso es lo que nos va a hacer quererlo. @RudyOtoniel en Twitter con Y Rudy, y en Instagram @OtoMartinez67. Síguenos en Instagram @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.